Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Una vez más, vamos ya camino a los 21 años de esta programación de Charlando en Familia. Y bueno, vamos a darle a Aquiles para que dé las noticias de este día jueves. Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes a mis compañeros aquí en estudio. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia. Y quiero decirte que tengo dos teléfonos para darte, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26. Y si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositás en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y te voy a dar hoy jueves los lugares que están abiertos para que concurras. Y el primer lugar se hace en 8 de octubre, 2767, a las 19:30 horas. Espera la pastora Rode Telechea. También en Lorenzo Carnelli, 1070, tenemos reunión de migrantes. Y hoy jueves en La Paloma, te espera Rodrigo de Castro, el pastor, allí a las 19:30 horas. La Paloma 2010. Muy bien. Y recordamos que este programa Charlando en Familia, aparte de estar en www.cx46.com, también está saliendo por Charlando en Familia Facebook, saliendo en YouTube, y está saliendo por Tels Televisión. Y de eso quiero que nos hable Rodrigo, porque queremos que también están haciendo unos anuncios para también colaborar en este programa y también en Tels Televisión. Bien, sí, anunciamos ya que seguimos incorporando programación nacional en este canal que se emite por internet, así que nos puedes encontrar en teltv.uy, entonces ahí está transmitiendo de 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, con la expectativa de dentro de poco agregar el fin de semana y a poquito ir incorporando más tiempo de emisión. Así que no te olvides, si querés colaborar con todos estos proyectos, sobre todo para los que están en el extranjero, que mucha gente nos escribe, ay, ¿cómo puedo colaborar? Lo podés hacer a través de paypal.me/Álvaro de Castro 49. Igual, si nos estás viendo por YouTube o por Facebook, abajo en la descripción está el link para que podamos recibir tu colaboración. Así que agradecemos a los que ya de alguna manera se están empezando a hacer sus colaboraciones para todos estos proyectos. Bueno, y te damos una bienvenida, Pablito Camargo. ¿Cómo estás? Bueno, que Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a este mediodía de bendición, de victoria, en el cual Jesús nos ha congregado para que hoy recibas palabra de parte de Dios para tu vida, para tu familia, para todas tus cosas, que hoy no sea un día más, que hoy no sea un jueves más, sino que hoy sea un jueves de victoria y de bendición. Dios los bendiga. Bueno, anteayer estuvimos celebrando el cumpleaños de Aquiles. Ayer celebramos el cumpleaños de Rodrigo. Y hoy les tengo que anunciar que junto con Estela estamos cumpliendo las bodas de oro, 50 años de casados. 50 años de casados. Somos espécimen en extinción, pero les animamos a todos a que sigan nuestra senda. Nos sentimos jóvenes y seguimos para adelante. Les quiero comentar que nuestro querido pastor bautista, no sé si lo dije el otro día, Jasón Carlisle, celebró con nosotros las bodas de plata, 25 años. Él está ahora en Estados Unidos y de hecho ha sido un asesor de nuestro movimiento en tema de la ventana 1040. Y bueno, él estaba invitado para estar junto con nosotros en estas bodas, que íbamos a hacer una fiesta grande, pero como tuvimos que suspenderla por la pandemia, le avisé que se suspendía, así que dejaba para la boda de diamante para dentro de 25 años.
y me dijo que no estaba seguro si iba a poder venir, pero dentro de 25 años Jasón Carliles va a estar ministrando los 75 años de casado. Como decía Gigi Ávila, sonríe si puedes. Es una fe tremenda, ¿no? Bueno, y quiero presentar en forma muy especial al director de misiones de nuestro movimiento en Honduras, Miguel Ángel Reyes, al cual quiero aclarar de que Honduras, creo que hoy día es el país con mayor cantidad de congregaciones, más de 550, y es una responsabilidad enorme que está sobre Miguel Ángel Reyes, al cual siempre lo estoy escuchando a través de Facebook y concuerdo en todos los mensajes que está dando, que estamos en el mismo espíritu. Así que, Miguel Ángel, una bienvenida a este programa Charlando en Familia y adelante con Honduras. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros ahí en esta pequeña aula virtual, especialmente hermano Aquiles, que estuvo de cumpleaños antier, creo, pues felicitaciones, hermano Rodrigo de Castro, estuvo también cumpliendo años ayer. Y hombre, para ti, Álvaro, es increíble. Yo creo que para nosotros en algún momento puede ser hasta una utopía llegar a esa cantidad de años. Habría que preguntarle a Estela cómo te ha aguantado tanto tiempo, ¿no? Creo que esas cosas son historias importantes que creo que todos debemos de aprender. Te felicito, te conozco desde hace algunos años. Y para mí eres un referente ahí en ese país hermoso, ¿no? Solo pues aclarar que soy el secretario de la región de Honduras. Ah, secretario, ¿verdad? Sí. Secretario de la región de Honduras, sí. Bueno, un saludo secretario. a todos. Así es, sí, bueno. Somos compañeros en el concejal, y entonces como generalmente va el presidente con el director de misiones, me había confundido y te había puesto de director de misiones. No importa, no importa. Un abrazo grande para Ulises Palacios, al hombre que aprecio muchísimo allá en Honduras y que hemos estado muchas veces juntos. De hecho, estuvimos parando, me acuerdo, en Chile, en un congreso. Estuvimos en la misma habitación, compartiendo la misma habitación con Ulises Palacios. Hicimos una gran amistad. Pero hoy tenemos un tema muy especial que creo que Miguel Ángel es un especialista en esto, por lo menos el otro día lo escuché hablar sobre este tema. En el Cantares, en el capítulo 6 de las Escrituras, dice en el verso 8, 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Y el tema que el cual estamos invitando a Miguel Ángel es que la gente pregunta, decime, ¿cómo puedo hacer para congregarme en una iglesia? ¿Cuál sé lo que es una iglesia verdadera? ¿Dónde me puedo congregar? Muchísima gente me hace esas preguntas y creo que hoy le vamos a dar la oportunidad a Miguel Ángel Reyes que nos dé unos consejos de cómo encontrar el lugar donde congregarnos. Claro que sí, muchísimo gusto. Partiendo de esa premisa de el libro de Cantares que has citado, ¿no? Esa manera figurativa que miramos ahí, esa relación de nuestro Señor Jesucristo con su amada iglesia. Sin embargo, hacías una defensa, o mejor dicho, una mención de muchas, pero dentro de las muchas hay una, ¿no? Que es la verdadera, la amada. Y yo creo que la iglesia, compañeros, la iglesia es el mayor invento del mundo, pues Dios ha sido el inventor de la iglesia, como en su momento dijo el compañero también, Pastor Haibol, la iglesia es la esperanza del mundo, en un mundo tan despintado, descolorido, tan arruinado, ¿no? Que aparentemente no se ve que pueda encontrar una salida a la crisis que existe en el mundo. Sin embargo, hay una esperanza en el mundo y Dios nos ha llamado a hacer esa esperanza como la sal y como la luz, que podamos llevar el mensaje del Evangelio a esas dimensiones donde nadie más podrá hacerlo. Desde esa premisa creo yo que la iglesia debe identificarse, ¿no? Sin embargo, hay muchas que se llaman iglesias, hay tantos grupos. Uno de los desafíos que tenemos en Occidente y más diría yo en América Latina, no sé cómo será ahí en el Uruguay, pero hay una enorme proliferación, ¿no? de grupos
que todos pues se dirigen en una adoración y una liturgia hacia Dios. Y a veces la gente está ahí y no entienden por qué hay tantas diferencias entre un grupo y otro, por qué la liturgia es diferente, por qué los aspectos sacros se manejan de manera distinta, la doctrina. Y yo creo que hay temas generales en los que podemos partir para dar a conocer cuál es una iglesia que al menos está centrada en el camino, ¿no? De entrada tendré que decir que ninguna iglesia es verdadera, o sea, nosotros que estamos en una iglesia cristocéntrica no podemos decir que somos una iglesia verdadera, sino seguimos al Cristo verdadero, no somos una iglesia centrada en Cristo, no es que seamos la iglesia verdadera, pero hay muchas iglesias ahora que se autodenominan como iglesias únicas, verdaderas, que fuera de ellas o de sus líderes estaremos perdidos. Entonces yo creo que abonando a esa pregunta tendríamos un buen tiempo para dialogar sobre algo que yo he llamado pues una iglesia que no es iglesia, ¿no? Que se resumen 3 características que las voy a mencionar aquí de sentado y luego pues con el tiempo vamos a ir en la medida en que ustedes vayan llevando la conversación, podamos platicar todos, podemos ir detallándola. Yo creo que la iglesia con I mayúscula, le llamo yo la iglesia con I mayúscula, la iglesia de Jesucristo, se caracteriza en primer lugar porque la Biblia no pasa de moda, es decir, es relevante, ¿no? La Biblia fue palabra inspirada hace 3.500 años con Moisés, como lo sigue siendo este domingo que vayamos a predicar en un altar o en un púlpito, es decir, la relevancia no puede perderse. En segundo lugar, creo que una iglesia que es una iglesia con I mayúscula, que es la iglesia de Jesucristo, es una iglesia donde Cristo es el centro de adoración, es el único Dios, ¿no? Entonces hay que hablar mucho de esto porque hay muchas iglesias que hablan de Cristo, pero no te enseñan el Cristo de las Escrituras. Entonces necesitamos volver a enseñar, a reenseñarle a nuestras sociedades acerca de ese Cristo real, ese Cristo que murió pero resucitó y que está con nosotros. Y en tercer lugar, creo yo que una iglesia con I mayúscula, la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que siempre te va a confrontar al cambio, ¿no? Que te va a señalar los errores, no como un dedo legalista que va a estar encima de ti viendo lo que estás haciendo para condenarte, pero sí animándote al cambio en función de lo que ya Jesucristo le otorgó a Pablo cuando le escribe a los Efesios y le dice que hay que mejorar a los santos, no hay que perfeccionarlos. Entonces es una iglesia que te va a confrontar el pecado, que te va a inquietar, una iglesia donde la palabra te va a hacer llorar, te tiene que tocar el corazón. Si no sos motivado a un cambio, entonces, hombre, estamos viviendo y haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces yo creo que partiendo de esos 3 paradigmas podemos entrar en esta conversación. Adelante, Rodrigo. ¿Qué opinás? Me encantan los 3 puntos y concuerdo contigo 100% de esas características que tiene que tener la iglesia. Y creo que una de las cosas que de a poquito se va perdiendo mucho es el valor de la Biblia. Porque lentamente se filtran frases, muy buenas frases, muy motivadoras, muy de autoayuda también, pero no podemos perder la perspectiva que como iglesia tenemos una ley o una forma de vivir basada en la Escritura. Porque creo que muchas veces uno de los graves problemas de la iglesia es querer vivir a nuestra manera y no como lo de la palabra de Dios. Y justificamos mucho en la gracia esa forma, bueno, Dios es bueno, total, ¿qué me va a hacer si yo pongo corazón? Y de verdad, yo soy muy pregonador de la gracia de Dios, sobre todo aquellas personas que no se han encontrado con el Creador, que no han sabido de ese encuentro genuino con Dios. Pero creo que hay una necesidad, y si vos analizás hoy los tiempos, si haces un culto donde venga un grupo famoso, cristiano, ¿no? Se te llena la iglesia. Si me haces un culto donde venga un profeta muy reconocido, se te llena la iglesia. Ahora, si traes un maestro que te va a enseñar de Biblia, los contás con los dedos de las manos. No sé si esa es la misma realidad en Honduras o es lo que yo veo acá en el Uruguay, Miguel. Sí, yo creo que
tenemos mucho en común, ¿no? Los gustos, los apetitos por la religión en América Latina casi siguen el mismo patrón, ¿no? Con algunos pequeños cambios. Yo creo que hay una enorme fascinación, como Rodrigo lo decía, por esas cosas sobrenaturales, por el empoderamiento y todas esas situaciones que, si bien es cierto, no es que sean del todo malas, pero las hemos a veces malinterpretado, las hemos sacado de su contexto y las hemos puesto en un plano muy emocional, ¿no? Y ahí en ese plano emocional no hemos dejado entrar la palabra, ¿no? El espíritu bereano, el espíritu de investigación, de análisis, de reflexión, como que nos hemos olvidado de eso. Pero yo creo que gloria a Dios por la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en el Uruguay, como en Honduras y en todo el mundo, diría yo, que tenemos una doctrina que está enfocada realmente a seguir, ¿no? el consejo de las Escrituras, y en ese sentido creo yo que tenemos que ir educando a la gente, ¿verdad? Tenemos que educar a las personas. Yo pastoreo una iglesia aquí en Honduras, te voy a decir, una iglesia que el Señor nos mandó a fundarla. Bueno, precisamente fue el obispo Ulises Palacios en el año 2000 que me envió a fundar esta iglesia aquí en el norte de Honduras, donde no teníamos nada. Y yo te puedo decir que sí, una de las cosas que yo puedo contentarme y alegrarme es ver a la iglesia ahora. Es una iglesia formada donde conozco a mis miembros, a la gente, y no se van a dejar llevar por cualquier aspecto de doctrina. Pero yo creo que de manera general, Rodrigo, como tú lo dices, existe esa suspicacia, ¿no? En las ovejas de escuchar más lo que es fácil, lo que es alentador, lo que toca los ánimos, en vez de escuchar aquello que te quiebra, ¿no? Que te dice, te voy a descomponer para volver a armarte de nuevo. Entonces, cuidado con el tipo de iglesia a la que estás asistiendo. Para toda la gente que nos está viendo, escuchando, los televidentes, somos amigos y queremos traerles un mensaje de amistad de parte del Señor esta tarde. Miguel. Bueno, y Rodrigo, que pertenece a los defensores de la fe, que conozco, tengo muchos amigos en Puerto Rico, de hecho hacemos varios programas con ellos, y los defensores de la fe también, Rodrigo, manejan la sana doctrina, y en las congregaciones que estás pastoreando vos también enseñás, junto con Miguel Ángel y como nosotros, la palabra. Una preguntita, Miguel, más. ¿Será que la gente, qué visión tenés sobre esto, busca o emociones fuertes dentro de la iglesia y no tanto a un Dios creador, un Dios que nos está acompañando? Y lo estamos viendo con eso, ¿no? Los cultos de música, que obviamente la música tiene el poder de tocar las emociones, un profeta que te toca las emociones porque te habla de tu futuro, lo que sea. ¿Será que la gente está tan emocionalista que se olvida de su vida espiritual y gira y transforma su espiritualidad en emocionalismo? No sé qué perspectiva tenés de eso, Miguel. Sí, bueno, en la historia, en cuanto a estos dos polos, me refiero al racionalismo al lado del emocionalismo intuitivo, ¿no? Estos son dos polos que en la historia de la iglesia siempre han estado diría yo, en un equilibrio, en una pequeña lucha, ¿no? Tenemos personas que van muy dados a la parte racional, ¿no? Que dicen que las emociones no son necesarias, que tenemos que rechazar eso, que si estás en una iglesia y sientes llorar, no lo hagas porque eso es parte de las emociones. Pero tenemos también otra interpretación de personas que dicen, por ejemplo, bueno, si no lloras en el culto, si no caes en el culto, si no recibes una profecía en el culto, no fuiste a hacer nada al culto, ¿no? O sea, para ellos de nada sirve que se pare un hombre de Dios o una mujer de Dios a dar una homilía un domingo explicando, partiendo el texto, si no hay ahí otro tipo de manifestaciones emocionales. Entonces, no podemos desligarnos, Rodrigo y compañeros, de las emociones. Dios nos hizo así, somos seres emocionales. Sin embargo, hay que mantenerlas muy a raya. Cuando leemos lo que dice Pablo a los tesalonicenses, ahí da el orden en cómo debemos manejar nuestras emociones. Dice espíritu, alma y cuerpo. Fíjate bien, lo primero que habla es el neuma, en segundo lugar está hablando la psiquis y en tercer lugar la soma, ¿no? Las relaciones, la parte exterior. Ese es el orden que debe primar. Es decir, el
espíritu. El espíritu tiene que estar controlado y conectado con Dios. Y en segundo lugar, la parte emocional, que es la parte de la psicología. Entonces, cuando estamos centrados en la palabra, nuestro espíritu está conectado por Dios y no vamos a reprimir las emociones, pero tampoco es que le vamos a dar, decimos aquí en Honduras, rienda suelta. Es decir, como que un caballo vaya sin un lazo que lo sostenga, ¿no? Entonces, lamento decir que estamos en la sociedad cristiana más emocionalista de los últimos años. Lamento decirlo, ¿verdad? Y lo puedo decir por Honduras y sé que es el mismo patrón que se repite en Latinoamérica, pero necesitamos, caballeros, amigos míos, necesitamos seguir levantando el faro actualmente. Si no lo hacemos, vamos a sucumbir. Hay un movimiento emocionalista increíble, las experiencias que están llevando a la gente, obviamente, a llenarse de todo, menos de la palabra de Dios. Entonces, tú no puedes ser un hombre de la palabra si no le das lugar al espíritu, pero no puedes ser un hombre del espíritu si no pones en perspectiva la palabra. Esto es un binomio inseparable. Muy bien, Pablo, que te veo que estás por salir, nuestro Saulo de Montevideo. Pablo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel, con lo que dijo Rodrigo, y estamos viviendo, para mí, estamos viviendo en los últimos tiempos en los cuales la palabra de Dios mismo nos dice que va a ocurrir todo eso, van a venir falsos profetas, van a venir personas predicando textos fuera de contexto, que no es más que un pretexto, y bueno, estamos viendo todo ese tipo de cosas a nuestro alrededor, y creo lo mismo que Miguel, no está pasando solamente en Uruguay eso, está pasando en toda América, está ocurriendo este tipo de cosas, la gente se está dejando llevar por el emocionalismo y está dejando de lado, me parece, el estudiar la palabra de Dios, como decía Rodrigo, que son las reuniones menos concurridas, son las reuniones de estudio de la palabra de Dios, o cuando se anuncia, viene un maestro de la palabra de Dios, que sabemos que es alguien, en el caso nuestro, conocemos un maestro de la palabra tremendo como es Walter de Cuadra, por ejemplo, y no es que se llene la iglesia como cuando viene un profeta, por ejemplo. Anunciás, viene un profeta y la iglesia llena de bote a bote. Hay que aumentar las sillas, hay que aumentar los bancos, y cuando viene un maestro, como en el caso de Walter, que es tremendo maestro de la palabra de Dios, no se bancan 45 minutos sentados. Cuanto más, a veces 3 horas que está predicando y enseñando Walter de Cuadra, que dicho sea de paso, la última vez que estuvo fue algo impresionante. Yo pensaba mientras estaba escuchándolo, me acuerdo, en aquella reunión, yo decía, lo que se está perdiendo tanta gente, lo que está saliendo por la boca de este hombre de enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, si la gente no se banca la enseñanza de parte de una persona que viene de parte de Dios enseñando la sana doctrina, mucho menos se va a bancar el estudiar por sí mismo y leer la palabra de Dios para conocer a Dios. Bueno, ya de paso estamos llegando a los últimos minutos de esta primera parte de este programa Charlando en Familia, pero ya les anuncio a todos los pastores y a los líderes que quieran ingresar, el 18 de septiembre vamos a tener a Walter de Cuadra en conferencia, David Cauracaurí, de otro maestro enorme de Perú, y también a Rodrigo López lo vamos a tener en 3 conferencias, así que Rodrigo, si querés entrar también, es de nuestro movimiento, pero vos sos siempre un invitado porque naciste en nuestro movimiento hasta que comenzaste a manejar el tema de los defensores de la fe. Pero vamos a un corte y seguimos en este programa Charlando en Familia, tenemos un corte musical, no se lo pierdan, lo hicimos con todo corazón, y después seguimos con Miguel Ángel Reyes. Y ahí arrancamos con este tema, Jesús, oye mi voz. 1, 2, 3.
adelante, Él te da vida, abre tus ojos, Él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, Él nos conoce, escucha su voz, Él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, Él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Adelante, Él te da vida, abre tus ojos, Él es el Señor. Él dio su vida por sus ovejas, Él nos conoce, escucha su voz, Él abre la puerta, nos da pastos frescos, su voz nos alienta, Él es el Señor. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Jesús, oye mi voz. Somos TELS TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en TELS TV, en Facebook y en YouTube. Y continuamos con esta segunda parte de este programa Charlando en Familia y le vamos a dar nuevamente a Aquiles Rodríguez, que nos dé la información de hoy jueves y toda la programación que hay prevista para este día. Muy bien, Álvaro. Es así. Hoy te puedo dar dos teléfonos. Primero, que uno es el 097-974868, el otro es el 2400-4326. Como te digo, el lunes a viernes, si querés colaborar con el programa, andate a Vitamnet y depositá en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. También te paso los lugares que hoy te podés congregar. Que en primer lugar, que te voy a pasar, ya te lo paso enseguida. Ahí está. Es hoy jueves, 8 de octubre, 2767, te espera la pastora Rode Telechea a las 19:30 horas. También hoy en Lorenzo Carnelli 1070 tenemos la gran reunión de migrantes. Te esperamos a las 19:30 horas. Lorenzo Carnelli 1070. Y también jueves, en el Cerro, en La Paloma 2010, te espera el pastor Rodrigo de Castro a las 19:30 horas. Muy bien, por esta información. Y seguimos con el Cantar de los Cantares que habíamos hablado para los que recién se enganchan. En el capítulo 6, en el verso 8 decía, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Pero también queremos hacerle la pregunta a Miguel Ángel, porque también el Señor Jesucristo dijo que el trigo está mezclado con la cizaña. Entonces, la pregunta es, ¿hay cizaña también en las congregaciones?
Y cuando le preguntan y dice, ¿pero cómo fue? Dice, no, sembró el sembrador, pero vino el enemigo y sembró cizaña en la noche. Y bueno, pero después va a llegar el tiempo en que cuando se haga la cosecha, el trigo va para el granero y la cizaña, que no sirve para nada, será quemada. O sea, esto puede generar una situación en la gente que dice, es que yo veo una persona que va a la congregación de ustedes que hay que ver en qué forma vive, cómo le insulta a su esposa, las malas palabras, y de pronto salen juntitos el domingo con una Biblia bajo el brazo. O un compañero de trabajo que me dice, yo tengo un compañero de trabajo, pero resulta que falta el trabajo, se lleva las cosas que hay en la oficina, las sustrae, y dice, y va a la congregación. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, yo quiero que un poco expliques este tema, porque muchos que están escuchando dicen, no, es que, ¿qué hago yo? Yo necesito ir a un lugar, pero ¿qué lugar puedo encontrar? ¿Encuentro un lugar perfecto? Bueno, claro, con gusto. Yo creo que Dios ha sido tan benevolente, tan especial, y nos ha dado, en medio de toda la singularidad que tenemos, nos ha dado también la pluralidad. Y en medio de ello, yo creo que hay cosas buenas, hay grandezas que tenemos que rescatar de ello. Sin embargo, corresponde ya a cada asistente a una iglesia el poder autoexaminarse, el poder saber si es de Cristo, si es esa esposa bella y única del que de manera alegórica habla Salomón allá en el libro de Cantares, ¿no? Si es parte de la iglesia con I mayúscula. Entonces, claro está que hay muchas personas, como tú decías, que se preguntan, bueno, ¿seré trigo y la cizaña? Es que nosotros podemos saberlo. Hay un pasaje en el libro de Romanos, no lo tengo presente ahora, pero dice que nuestro espíritu nos da testimonio, dice, si somos de Cristo, ¿no? Entonces, el pecado nos separa de Cristo, pero la pregunta es, ¿quién deja de pecar? O sea, todos somos pecadores. La enorme diferencia es esa conciencia del pecado, porque aunque seamos pecadores, no vivimos para el pecado, ni somos personas que vamos a estar viviendo como un deseo de estar envueltos siempre en el pecado. Entonces, cada quien podrá hacer un examen, un análisis, cada persona. Y fíjense lo importante que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 3 y versículo 15, le dice que se sepa conducir en la iglesia, le dice, porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente. O sea, no estamos hablando de cualquier institución. La iglesia sobrepasa todo, sobrepasa en este sentido, es bidimensión la iglesia, no tiene dos dimensiones. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos en Uruguay y en Honduras, somos bidimensionales, pero también somos moradores de otra nación, nuestra patria celestial, ¿te das cuenta? Eso no es ni para el Estado ni para la escuela, eso únicamente es para la iglesia. Entonces Pablo dice la iglesia del Dios viviente y además le da otro par de calificativos. Le dice que es columna y es baluarte de la verdad. Esta es la iglesia verdadera. ¿Cómo lo sabremos? Bueno, habrá un día donde tú decías ahora que el Señor apartará el trigo de la cizaña. Hay otra parábola también del pescador que sale y en la red viene de todo tipo de peces, peces grandes, pequeños, desagradables, de todo tipo de calidad de peces. Y encontramos el Sermón del Monte donde Jesús dice, bueno, algunos de ustedes en el final me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en su nombre? Vean los movimientos que el Señor aduce a estas personas. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. O sea, las cosas eran sobrenaturales, ¿no? Esto viene del griego carisma, estamos hablando de dones, de dúminos, que es poder, dinamita, fuego de Dios, poder y carisma en la vida de las personas. Por lo tanto, estamos hablando de movimiento al que Jesús se refiere, un movimiento de sanación, de profecía, de liberación, de exorcismos. Y noten que todo lo hacían en el nombre de Jesús, pero no lo conocían, porque si Jesús no conoce a una persona, esta persona no puede conocer a Jesús. Hay una barrera que nos separa, ¿no? Hay una barrera que puede separar a la gente. De tal manera que creo yo, mi querido Álvaro y compañeros, que el día del juicio final nos vamos a encontrar con tremendas sorpresas y será mi deber y el deber vuestro de cada día estar ajustados a Dios. Y yo creo que el reino de los cielos tiene una puerta tan chica, pero tan pequeña,
que no puedes entrar parado, no puedes entrar caminando de pie, tenés que arrastrarte. Y en la medida en que cada día, de lunes a domingo, los 24/7, estés caminando arrastrado, entonces estarás viviendo el sermón del monte y podés decir e identificarte en tu espíritu que forma parte de esa iglesia con I mayúscula, que eres el trigo del Señor. Queremos aprovechar, Rodrigo y Pablo, que aprovechando la visita de Miguel Ángel, que le puedan hacer la pregunta que ustedes estén con este tema. Rodrigo. Mirá, en la primera media hora expusiste 3 puntos muy importantes sobre esa iglesia como I mayúscula, como la habías definido en la primera media hora, y sobre todo el tercer punto, hablaste de la importancia de los cambios, de las transformaciones que genera el Evangelio. Yo soy de los que cree sinceramente que una persona que se encuentra con Dios cambia su vida. Algunas más notorias, otras menos notorias, pero todos tienen un cambio. Todos tienen una transformación en su forma de pensar. Y de verdad, ¿cómo ves en estos tiempos esos cambios dentro de la iglesia? ¿O es simplemente apariencias, como veníamos hablando recién, cizaña, parezco igual pero no soy igual? Creo que es una de las condiciones, yo siempre hablo mucho de eso, de las transformaciones que se generan cuando Dios llega a una persona, su mente cambia. En varios aspectos. No sé, ¿cómo definís este punto, Miguel Ángel? Sí, claro. Yo creo que hay muchos lugares en el mundo donde se vive de apariencias, ¿ves? Parece, pero no es. Es casi igual, pero no lo es. Y yo creo que hablando de eso que tú mencionabas en el tercer punto, de la transformación, del cambio, una iglesia que está centrada en la verdad, que busca la verdad y que está en Jesucristo, es una iglesia que te va a confrontar siempre a ese momento de cambio. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no, por favor, no se puede. No se puede hacer, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Eso no significa que el cristiano no va a pecar más. Seguramente cometeremos nuestros pecadillos por ahí, ¿no? Entendiendo que pecado es pecado, ¿no? Es una cuestión muy importante mencionar esto porque la iglesia es la que ha hecho jerarquización de los pecados. ¿Te das cuenta? Somos nosotros los que hemos llevado los pecados en diferentes clases, no de mal. Como la sociedad se divide en clases sociales, los pecados también van en clases. El que roba es un pecado grande, el que mata es un pecado grande, pero ya el que miente, esos son pecadillos internos. El hermano que tiene un poco de avaricia, que hace una envidia por ahí, un deseo de la vista, eso es muy pequeño, pues lamentamos decir que la Escritura no hace jerarquía de pecados y que para Dios no existen pecados veniales, ni pecados buenos, ni pecados malos. Para Dios todos son pecados y por eso Él dice en Romanos, por eso todos están destituidos, estamos acabados. Por tanto, el que miente como una persona que prefiere a una persona del mismo sexo, ambas cosas ante Dios es la misma infracción a la ley, porque han quebrado la ley. Y el pecado, la hamarteología de eso nos dice que ambos han errado, ¿no? Han errado en el blanco que es Dios. Por lo tanto, Pablo dice, no podemos permanecer en el pecado. Una iglesia que no es iglesia no te confronta el pecado. Y no hablo de solamente los pecados grandes, son los pecadillos pequeños. Acordate lo que el Antiguo Testamento dice. En el libro poético dice, cazad la zorra, dice, aquellas pequeñas. Y mira, es increíble a veces, y lo hablo como pastor pentecostal y como líder denominacional aquí en Honduras. Nosotros tendremos aquí en el país quizá unos 50,000 miembros a nivel de Honduras, de miembros pentecostales o quizás un poco más. Y te voy a decir, a veces nos hemos empoderado tanto de cómo mirar los otros pecados, ¿no? Los miramos con otros binoculares, con otra visión, pero a veces no nos vemos los pecadillos pequeños que podemos tener. Entonces, es en ese sentido que el mensaje de Dios es uniforme. El mensaje de Dios va a barrer con un asesino, con una prostituta, con el fornicario, pero también va a barrer con el mentiroso, como decía Álvaro o alguno de ustedes, aquel que está
no solo golpeando a la mujer físicamente, no, es que podemos golpear a la mujer verbalmente, no podemos golpear a los hijos. ¿Y cuántos cristianos o líderes y aún pastores estamos abusando verbalmente de nuestra familia? Y en la casa somos unos y allá afuera pues vivimos de la apariencia, ¿no? Lo que tú mencionabas. Entonces es aquí donde el mensaje de Dios te parte. No hay en ningún sentido exclusión. Aquí vamos todos en el mismo saco. Entonces una iglesia verdadera es una iglesia que no va a tolerar nada de esto. Está llamándote al cambio continuamente, llamándote al cambio, a parecerte más a Jesús. Y en la medida en que nos vayamos pareciendo más al Señor, yo creo que vamos entendiendo el significado de estas cosas. Pablo, ¿qué pregunta tendrías para Miguel? No, que al ser baluarte de la verdad, como decía él, la iglesia con I mayúscula, si debemos sacar a luz las aberraciones que a veces estamos escuchando que se predican, ¿verdad? Como, por ejemplo, sobre la prosperidad, sobre una cantidad de cosas que hoy en día están en primer nivel antes de predicar sobre confrontar a la gente con el pecado, confrontar a la gente con cambiar de vida, ¿verdad? Cosas que son básicas en la Biblia, me parece. Claro, sí. Yo creo que, como tú decías, en Latinoamérica, estos movimientos de la prosperidad, del profetismo, del apostolado, han venido como de manera emergente y han ido por ahí pues subiendo, pero yo creo que al fin y al cabo pues la gente al mismo tiempo se da cuenta, ¿no? Yo soy investigador social, investigo desde la sociología de las religiones estos movimientos y hemos hecho análisis y fíjate que yo brindo una clase importante en un nivel universitario sobre el futuro religioso, ¿no? En América Latina. Y si vos analizás, no sé, ahí en Uruguay, pero es aquí común en Centroamérica, en Estados Unidos, estos movimientos que están predicando esto tienen que reinventarse porque ya están llegando como a un tope, es decir, ya no tienen más que enseñar. En cambio, cuando tú centras el tema de la finanza, de la mayordomía, el tema de la administración en la Biblia, es un tema que no cambia, es un tema que no está pasado de moda, es un tema que siempre está de moda y cuando lo predicamos de acuerdo a como lo enseña la Escritura, hombre, viene a ser un tema que siempre es necesario para nuestras personas, nuestra gente, ¿no? Entonces, la teología de la prosperidad nos ha hecho bastante daño, como tú dices. Encontramos gente muy deprimida, gente que recibió una palabra que era de Dios, pero al fin y al cabo se quedaron esperando la respuesta de ese mentado Dios, pero ese Dios no les contestó y ellos están culpando a Dios en vez de culpar a ese vaso, ese instrumento que es un imaginador, que es un inventor, ¿no? Que se pone en lugar de Dios, pero no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que, y vuelvo a lo que dije hace un momento, necesitamos, Álvaro y compañeros, aquí donde estemos los verdaderos pregoneros del Evangelio. No podemos negociar la palabra de Dios, no podemos negociar las Escrituras y tenemos que aprovechar cada momento para exponer la verdad de Dios en una sociedad tan confusa. Yo me hice una meta personal en este 2020, antes de que iniciara todo este desparpajo de la pandemia. Yo siempre me hago una meta ministerial en la iglesia y la expongo, ¿no? El 31 de diciembre de cada año. Y la meta que me puse como pastor fue brindar más claridad bíblica en una sociedad tan confusa. Entonces, necesitamos esto, aprovechar los medios. Como bien lo decía Pablo en su momento, si traemos a un profeta, bueno, se llena. Bueno, pero es que no hay ni necesidad de traer a estos profetas. Yo no los invito, yo no los traigo. Necesitamos exponer en nuestros púlpitos la verdad de Dios y usar todos los medios posibles. Mira que estamos ahora, cuánta gente nos puede mirar, esto queda grabado, esto va a trascender, quizás para nosotros no, pero esto va a llegar a alguien que lo necesita porque Dios es providencialmente justo y Él es bueno. Entonces necesitamos poner en nuestros púlpitos calidad.
reinventarnos también. El mensaje es el mismo, pero no podemos estar usando los métodos antiguos, la misma comunicación antigua, el mensaje direccional antiguo. Necesitamos diversificar, y la iglesia tiene hoy más que nunca, la función pedagógica es más que necesaria en la sociedad. Entonces, ¿cómo estamos brindando el mensaje de Dios? ¿Con qué espíritu lo estamos dando? Recuerdo una anécdota de alguien que dijo, bueno, mira, el problema de los malos es que enseñan la mentira como si fuera verdad y la gente se los cree. Y el problema de los buenos es que enseñan la verdad tan desganados como si fuera una mentira que la gente no la cree. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos enseñando nosotros la palabra de Dios? ¿Estamos usando técnicas pedagógicas? ¿Habrá que usarlas? ¿Buscar herramientas psicológicas? Claro que sí, de historia. Tenés que tener todo un armamento necesario para comunicar el texto de Dios en una sociedad, Pablo, Rodrigo, hermano Aquiles y compañero Álvaro, en una sociedad que no es la misma de hace 20 años. Esta es una sociedad relativista, es una sociedad subjetivista, es una sociedad que ya no cree en nada, ¿no? Que su fundamento no es nadie, ¿no? Entonces necesita llegar con esa destreza. Por eso me gusta y cierro estas palabras con lo que Jesús dijo en su momento, y ese es un versículo que a mí en lo personal me desafía. Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son tenaces. Eso lo dijo él. Lo que él quería decir es que ellos saben hacer las cosas mal. ¿Te das cuenta? Las saben hacer las cosas malas. Y nosotros las cosas buenas a veces no las podemos hacer, pero son las cosas buenas. Entonces necesitamos contrariar estas falsas teologías. Llámese prosperidad, llámese profetismo, llámese patriarcado, llámese como se llame, ¿no? Misticismo que tanto abunda, aún en nuestras iglesias pentecostales. Hay que denunciar esas cosas. Pero quiero decir que nosotros somos los llamados a exponer el texto, sin violarlo. Dejar que el texto fluya y se explique a sí mismo, y te puedo asegurar que tiene que haber una necesidad de la gente, y mucha gente estará valorando, y creo yo obviamente que las culturas y las tradiciones de cada país son diferentes, pero creo yo que Dios está permitiendo estas cosas para que nosotros podamos impactar a nuestras gentes. Para ir cerrando, porque ya el tiempo se está yendo, quiero hablar un poquitito acerca de una característica fundamental de la iglesia visible, que es la característica del amor. Dios es amor, y el creyente debe manifestar ese amor no solamente en el templo cuando tenemos las reuniones. La iglesia es la luz, la sal de la tierra, y le da gusto, y cuando uno tiene un compañero de trabajo, un vecino o un familiar, la característica del amor está marcando, y hay veces dice, este debe ser creyente, este debe ser un seguidor de Jesús. Y yo creo que el amor, que todo lo puede, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, y no es solamente para los casamientos, lo tenemos que estar predicando más, el amor es una de las características de la iglesia de Jesucristo. Y si no tiene ese amor, y bueno, ¿se acuerdan que la inspiración de Juan cuando está allá en su visión en el libro de Apocalipsis, le reclama que había perdido el primer amor? Y yo creo que el amor es el gusto que le está dando por encima de todas las cosas, que es por la pasión por la cual predicamos este evangelio, y que, por ejemplo, es uno de los motivos por los cuales estamos en este programa Charlando en Familia, que sabemos que nuestro mensaje siempre es totalmente cristocéntrico. Y por eso hablamos de Jesús, porque Jesús fue la representación del amor aquí en la tierra. Pero ya estamos llegando casi al final, Rodrigo. Así que no sé si tenés que agregar algo más, y Pablo, porque ya estamos en un par de minutitos, y de verdad quiero agradecer la compañía de Miguel en este programa por sus conceptos bien claros. Pero él me dejó pensando que estaba estudiando mucho la iglesia, hacia dónde va, qué visión tenés, hacia dónde estamos yendo. Tenemos 3 minutos, te doy el tiempo que tenés para decirlo. No es un minuto y nada más. Después Son el 3 operador minutos. Marcelo me tira las orejas, ¡ay, se fueron demasiado! Bueno. Claro, son temas muy complejos, pero así resumido, yo analizo el futuro de la iglesia. Vos sabés que tenemos 3 sectores en la iglesia, ¿no? Son 3 sectores muy marcados en la iglesia evangélica en América Latina.
está el sector conservador, están ahí todas las iglesias tradicionales, está el sector, estoy hablando de iglesia protestante, 3 sectores en iglesia protestante. En segundo lugar está el sector pentecostal, en la cual estamos nosotros. Están todas las denominaciones pentecostales, aunque no se llamen pentecostales, pero son parte de ese sector de los dones, ¿verdad? De la permanencia de los dones, etcétera, etcétera. Pero ha salido un nuevo movimiento que ustedes lo conocen, es el movimiento neopentecostal. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, cuando el movimiento neopentecostal nació, hubo un terrible, diría yo, expectativa de que las denominaciones íbamos a desaparecer, ¿no? Y por decirlo así, mucha gente de nuestras iglesias emigraron, se fueron hacia el movimiento neopentecostal, ¿te das cuenta? Y eso es así, históricamente. Nosotros los pentecostales salimos del movimiento conservador en cierto sentido también, o sea, hay tremendas emigraciones de un movimiento a otro. Sin embargo, yo creo, y con mente muy fresca, que si el movimiento neopentecostal no se reinventa, porque yo los veo que han llegado a un tope siempre en busca de lo sobrenatural, en busca de lo inminente, en busca de eso nuevo. Si no se reinventan, van a ir cada vez más perdiendo fuerza. Ese es mi enfoque, un enfoque personal. O sea, tú miras las iglesias neopentecostales, las mega iglesias, estos grandes líderes, y tú los estás viendo, han perdido ese brillo que tenían al inicio. Ahora pregunta, ¿cómo está la iglesia pentecostal? El sector denominacional es el sector que más crece. O sea, nos mantenemos y con ese proyecto de crecimiento, porque somos iglesias misionales, donde cada miembro es un misionero y es un evangelista. No necesitamos a un tipo que esté arriba y que controle todo. Entonces, ya ahí te acabo de explicar hacia dónde, desde mi perspectiva, nos encaminamos en Latinoamérica. Muchísimas gracias por la claridad. Sí, buenísimo. Bueno, para ir terminando este programa, me encantaría, Miguel Ángel, que cuando se arregle todo este tema de la pandemia, que Uruguay tiene las puertas abiertas para ti, nos encantaría tenerte, pero ya estamos en el tiempo final, nos vamos a despedir y con un clásico que nos despedimos de esta forma, que mañana, a estas mismas horas, Charlando Familia.